La sonda del cirujano del cerebro. Página 28. Toda hipótesis debe verificarse mediante pruebas observables. Hasta fecha muy reciente, pocas eran las pruebas que poseíamos acerca de cómo actúa la función cognitiva del cerebro, de cómo y cuáles de los 12.000 millones de células del cerebro conservan los recuerdos. ¿Qué cantidad de recuerdos se conservan? ¿Pueden desaparecer? ¿Es la memoria algo generalizado o específico? ¿Por qué algunos recuerdos afloran a la conciencia más fácilmente que otros? Un notable explorador en este campo de la ciencia es el Dr. Wilder Penfield, un neurocirujano de la Universidad McGill de Montreal, quien en 1951 empezó a aportar pruebas apasionantes que confirmaban o modificaban los conceptos teóricos formulados en respuesta a estas preguntas. En el curso de las operaciones cerebrales practicadas en enfermos de epilepsia focal, Penfield realizaba una serie de experimentos tocando la corteza temporal del cerebro del paciente con una débil corriente eléctrica transmitida a través de una sonda galvánica. Sus observaciones sobre las respuestas a estos estímulos se prolongaron a lo largo de varios años. En todos los casos, el paciente, bajo los efectos de la anestesia local, permanecía plenamente consciente durante la exploración de la corteza cerebral y podía hablar con Penfield. En el curso de tales experimentos, este pudo oír cosas asombrosas. Dado que este libro pretende ser una guía práctica del análisis conciliatorio y no un tratado científico técnico, deseo aclarar que el material que sigue, procedente de las investigaciones de Penfield, y el único de este libro que puede considerarse técnico, se incluye en este primer capítulo porque los juzgo esencial para establecer la base científica de todo lo que seguirá. Las pruebas parecen indicar que todo lo que ha sido captado de manera consciente por el ser humano permanece grabado con todo detalle y almacenado en el cerebro y es susceptible de ser reproducido en el presente. El material que sigue posiblemente exija una segunda lectura para permitir comprender exactamente el alcance de los hallazgos de Penfield. Penfield descubrió que el electrodo estimulante podía suscitar recuerdos claramente derivados de la memoria del paciente. Dice Penfield: la experiencia psíquica así producida cesa cuando se retira el electrodo y puede repetirse cuando éste se aplica de nuevo. Y nos da los ejemplos siguientes. El primer caso es el de SD. La estimulación en el punto 19 de la primera circunvolución del lóbulo temporal derecho le obligó a decir: «Oh, allá había un piano y alguien lo tocaba, y yo oía la canción, ¿sabe usted?». Cuando el punto fue estimulado de nuevo sin previa advertencia, el paciente dijo: «Alguien le habla a otra persona», y mencionó un nombre, pero no pude entenderlo. Fue tan solo como un sueño. El punto fue estimulado por tercera vez, también sin previo aviso. Entonces el paciente observó espontáneamente: «Ah, sí, oh Mary, oh Mary. Alguien lo está cantando». Cuando el mismo punto fue estimulado por cuarta vez, el paciente oyó la misma canción y explicó que era la sintonía musical de cierto programa radiofónico. Cuando se estimuló el punto 16, el paciente dijo, mientras se le aplicaba el electrodo:
Algo me trae un recuerdo. Veo la compañía de envasado de 7-Up, la panadería Harrison. Después se le dijo que se le estimulaba, pero en realidad no se le aplicó el electrodo y el paciente dijo nada. En otro caso, el de DF, cuando se estimulaba un punto de la superficie superior del lóbulo temporal derecho dentro de la cisura de Silvio, la paciente oía una determinada canción popular que parecía ejecutada por una orquesta. La repetición del estímulo reproducía la misma música. Mientras se le aplicaba el electrodo, la paciente canturreaba la canción con la correspondiente letra, acompañando así la música que oía. El paciente LG dijo que se le obligaba a experimentar algo que le había ocurrido anteriormente. La estimulación de otro punto del temporal suscitaba en él la visión de un hombre y un perro que andaban por una carretera cerca de su casa, en el campo. Otra mujer oyó una voz que no logró comprender del todo la primera vez que se estimuló la primera circunvolución temporal. Cuando se volvió a aplicar el electrodo aproximadamente en el mismo punto, oyó una voz que llamaba claramente: ¡Jimmy! ¡Jimmy! Jimmy era el apodo familiar de su joven marido, con quien se había casado recientemente. Una de las conclusiones más importantes a que llegó Penfield fue que el electrodo evocaba un solo recuerdo concreto y no una mezcla de recuerdos o una generalización. Otra de sus conclusiones fue que la respuesta al electrodo era involuntaria. Bajo la influencia compulsiva del electrodo, una experiencia familiar aparecía en la conciencia del paciente, tanto si éste deseaba centrar en ella su atención como si no lo deseaba. Una canción cruzaba por su mente, probablemente tal como la había oído en una determinada ocasión, y el paciente se encontraba formando parte de una situación específica que progresaba y se desarrollaba tal como lo había hecho la situación original. Para él era algo así como interpretar una obra de teatro conocida, en la cual era al mismo tiempo actor y público. Tal vez el descubrimiento más importante fue el hecho de que se registran con todo detalle no solo los acontecimientos pasados, sino también los sentimientos asociados a estos acontecimientos. Un acontecimiento y el sentimiento provocado por este se hallan inextricablemente encadenados en el cerebro, de modo que es imposible evocar a uno sin el otro. Penfield afirma e informa: el sujeto siente de nuevo la emoción que la situación produjo originalmente en él y es consciente de las mismas interpretaciones, verdaderas o falsas, que dio él mismo a la experiencia original. Así, el recuerdo evocado no es la fotografía o la reproducción fonográfica exactas de escenas o acontecimientos pasados, sino la reproducción de lo que el paciente vio, oyó, sintió y comprendió. Los estímulos de la experiencia cotidiana evocan los recuerdos de manera muy parecida a como lo hace artificialmente la sonda de Penfield. En ambos casos, el recuerdo evocado puede describirse más bien como una nueva vivencia que como un recuerdo. En respuesta al estímulo, la persona se encuentra momentáneamente desplazada al pasado. Estoy aquí.
esta realidad puede durar tan solo una fracción de segundo o muchos días. Después de la experiencia, la persona puede entonces recordar conscientemente que estuvo allá. La secuencia en los recuerdos involuntarios sigue estos pasos. Número 1. Nueva vivencia, sentimiento espontáneo involuntario. Y número 2. Recuerdo, pensamiento consciente voluntario acerca del hecho pasado que se acaba de vivir de nuevo. Y son muchas las cosas que vivimos de nuevo y no podemos recordar. Los siguientes informes acerca de 2 pacientes ilustran el modo en que los estímulos del presente evocan sentimientos pasados. Una mujer de 40 años dice que una mañana, bajando por una calle, al pasar por delante de una tienda de música, oyó una ráfaga de música que suscitó en ella una melancolía abrumadora. Se sintió presa de una tristeza que no podía comprender y cuya intensidad era casi insoportable. En su conciencia no había nada que pudiera explicar el fenómeno. Cuando me hubo descrito el sentimiento, le pregunté si había algo en su vida anterior que aquella canción pudiera recordarle. Me dijo que no lograba descubrir la menor relación entre la melodía y su tristeza. Pocos días más tarde, me telefonó para decirme que mientras canturreaba repetidamente la melodía, una y otra vez, le asaltó de manera súbita y fugaz un recuerdo en el cual vio a su madre sentada al piano y la oyó tocar aquella melodía. Su madre había muerto cuando la paciente tenía 5 años. En aquella época, la muerte de su madre le había provocado una grave depresión que había persistido durante largo tiempo, a pesar de todos los esfuerzos de la familia para ayudarla a transferir su afecto a una tía que había asumido el papel de madre cerca de ella. No había vuelto a recordar la melodía ni a su madre tocándola hasta el día en que pasó por delante de la tienda de música. Le pregunté si el recuerdo de aquella experiencia infantil la había aliviado de su depresión. Dijo que había transformado la naturaleza de sus sentimientos. Al recordar la muerte de su madre, sentía todavía una profunda melancolía, pero no la desesperación abrumadora inicial. Hubiérase dicho que ahora recordaba conscientemente un sentimiento que, inicialmente, fue la nueva vivencia de un sentimiento. En el segundo caso, recordaba el sentimiento, pero en el primer caso sentía precisamente el mismo sentimiento que suscitó en ella la muerte de su madre cuando solo tenía 5 años. Los sentimientos agradables son evocados de manera muy parecida. Todos sabemos que un olor, un sonido o una visión fugaz pueden producir un gozo inefable, a veces de manera tan rápida que casi pasa inadvertido. A menos que nos concentremos en ello, no podemos recordar dónde experimentamos anteriormente el olor, el sonido o la visión que nos afectan. Pero el sentimiento es real. Otro paciente explica el incidente que sigue. Paseando por la calle L junto al Capitol Park de Sacramento, llegó hasta él un olor a cal y azufre que generalmente se considera pútrido, de un producto que suele emplearse para rociar los árboles. Y le asaltó un vivo sentimiento de alegría y de exaltada despreocupación.
Averiguar el origen de aquel sentimiento le resultó más fácil porque se trataba de un sentimiento agradable, placentero. Se trataba del mismo producto que a principios de primavera se utilizaba para rociar los manzanos del huerto de su padre, y para el paciente, cuando era un chiquillo, aquel olor estaba asociado a la llegada de la primavera, el verdor de los árboles y todos los placeres que entraña para un niño la vida al aire libre después del largo encierro invernal. Como en el caso de la primera paciente, el recuerdo consciente del sentimiento era ligeramente distinto a la explosión del sentimiento original que lo asaltó. No le fue posible volver a experimentar la exaltante y espontánea transferencia al pasado que vivió durante aquel instante fugaz. Parecía como si ahora sintiera algo acerca de su sentimiento, más que experimentar el mismo sentimiento en sí. Esto ilustra otra de las conclusiones de Penfield. El recuerdo permanece intacto en la memoria del sujeto, aun cuando éste ya no es capaz de recordarlo. El recuerdo evocado de la corteza temporal conserva el carácter detallado de la experiencia original. Cuando se introduce así en la conciencia del paciente, la experiencia parece hacerse presente, posiblemente porque se impone de manera tan irresistible a la atención. Solo cuando ha pasado ya, el sujeto puede reconocerlo como un vívido recuerdo del pasado. Otra conclusión que podemos extraer de estos hallazgos es que el cerebro funciona como un magnetófono de alta fidelidad, grabando en una cinta, por así decirlo, todas las experiencias vividas desde nuestro nacimiento y posiblemente con anterioridad a este. El proceso de almacenamiento de información en el cerebro es indudablemente un proceso químico que entraña una reducción de datos y un cifrado y que no conocemos de manera completa. Aunque en exceso simplista, la analogía con el magnetófono ha resultado útil, sin embargo, para explicar el funcionamiento de la memoria. Lo importante es que, sea como fuere que se realice la grabación, su reproducción es de alta fidelidad. Siempre que una persona normal presta atención consciente a algo, dice Penfield, lo está grabando simultáneamente en la corteza temporal de cada hemisferio. Estas grabaciones se producen en secuencia y de manera continua. Cuando se aplica el electrodo a la corteza de la memoria, puede producir una imagen, pero la imagen generalmente no es estática. Cambia tal como lo hacía cuando fue vista originalmente y el sujeto varió tal vez la dirección de su mirada. Sigue los acontecimientos observados originalmente segundo tras segundo o minuto tras minuto. La canción suscitada por la estimulación de la corteza avanza lentamente de una frase a otra, de una estrofa a otra. Penfield llega a una conclusión ulterior, que el hilo de continuidad en los recuerdos evocados parece ser el tiempo. El modelo original fue grabado en sucesión temporal. El hilo de la sucesión temporal parece unir los elementos del recuerdo evocado. Parece también que solo se graban los elementos sensoriales a los cuales el individuo estaba prestando atención y no todos los impulsos sensoriales que bombardean constantemente el sistema nervioso central. Solo se graba aquello en lo que se pone atención.
La evocación de secuencias de recuerdos muy complicadas induce a pensar que cada uno de los recuerdos que podemos suscitar sigue un camino de neuronas propio e independiente. Pero la comprensión del modo en que el pasado influye en el presente resulta de particular importancia la observación de que la corteza temporal se utiliza evidentemente en la interpretación de las experiencias actuales. Cabe producir ilusiones mediante la estimulación de la corteza temporal, y la perturbación producida es un juicio acerca de la experiencia actual. Un juicio acerca de si la experiencia es familiar, o es extraña, o absurda, acerca de la alteración de las distancias y de los tamaños, y aún acerca de la posible calidad terrorífica de la situación presente. Estas son ilusiones de percepción, y su consideración conduce a creer que toda nueva experiencia es clasificada inmediatamente de algún modo, juntamente con los recuerdos de experiencias similares anteriores, con lo cual se hace posible juzgar de sus diferencias y similitudes. Por ejemplo, al cabo de cierto tiempo, puede resultarnos difícil evocar un recuerdo exacto y detallado de un viejo amigo, tal como aparecía hace unos años, y sin embargo, cuando volvemos a ver al amigo, aunque sea de manera inesperada, podemos percibir inmediatamente los cambios que ha obrado en él el transcurso del tiempo. No nos cabe la menor duda, nuevas arrugas en su rostro, las canas, la gordura, los hombros caídos. Pinfield concluye: la demostración de la existencia de unos patrones corticales que conservan el detalle de la experiencia actual, como en una biblioteca de numerosos volúmenes, es uno de los primeros pasos hacia una fisiología de la mente. La naturaleza del patrón, el mecanismo de su formación, el mecanismo de su utilización subsiguiente y los procesos integradores que forman el sustrato de la conciencia, todo ello se traducirá algún día en fórmulas fisiológicas. El Dr. Lawrence S. Kuby de Baltimore, uno de los más eminentes psicoanalistas de nuestro país, que participó en el debate sobre la comunicación de Pinfield, dijo al final de su presentación: agradezco profundamente la oportunidad que se me ofrece de debatir la comunicación del Dr. Pinfield, a causa del enorme estímulo que esta comunicación ha ejercido sobre mi imaginación. Ciertamente, me ha mantenido en un estado de fermentación durante las 2 últimas semanas, viendo cómo las piezas de un rompecabezas se ajustaban entre sí y emergía del conjunto un cuadro que arrojaba luz sobre algunos de los trabajos que he realizado durante estos últimos años. Me parece ver las sombras de Harvey Cushing y de Sigmund Freud estrechándose la mano en el encuentro tan demorado entre el psicoanálisis y la moderna neurocirugía, a través de la labor experimental sobre la cual el Dr. Pinfield acaba de informarnos. En resumen, podemos llegar a las conclusiones siguientes. Número 1. El cerebro funciona como un magnetófono de alta fidelidad. Número 2. Los sentimientos asociados con experiencias pasadas se graban también, unidos inextricablemente a esas experiencias.
inextricablemente. Número 3. Las personas pueden existir en dos estados al mismo tiempo. El paciente sabía que estaba en la mesa de operaciones hablando con Penfield y sabía igualmente que estaba viendo la compañía envasadora de 7-Up y la panadería Harrison. El paciente era dual en el sentido de que se hallaba al mismo tiempo dentro de la experiencia y fuera de ella observándola. Número 4. Esas experiencias grabadas y los sentimientos a ellas asociados pueden ser reproducidos hoy de manera tan vívida como cuando ocurrieron y aportan muchos de los datos que determinan la naturaleza de las conciliaciones o transacciones de hoy. No solo recuerdo cómo sentía, en este momento siento de la misma manera. Los experimentos de Penfield demuestran que la función de la memoria, interpretada generalmente en términos psicológicos, es también biológica. No podemos dar una respuesta a la vieja pregunta de cuál es el lazo de unión entre la mente y el cuerpo. Conviene, sin embargo, referirse a los rápidos progresos efectuados en el campo de la investigación genética en cuanto a la forma en que la herencia se programa dentro de la molécula ARN. El doctor Holger Heiden de Suecia ha dicho: cabe suponer, ciertamente, que la capacidad de traer el pasado a la conciencia reside en un mecanismo primario de validez biológica general. Es importante un firme enlace con el mecanismo genético y en este aspecto especialmente la molécula ARN con sus numerosas posibilidades satisfaría muchas exigencias. La prueba observable producida por esos estudios biológicos apoya y ayuda a explicar la prueba observable en el comportamiento humano. ¿Cómo podemos aplicar el método científico a la conducta de modo que nuestros hallazgos constituyan un conjunto de datos conocidos, tan preciso y tan útil como los hallazgos de Penfield? Página 39.